El último himno dice, mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar. Hay una condición ahí en ese himno. Si rendidos no vais a su altar. Pero creo que sí dice así también, ¿verdad? A ver, hermanos, ahí, en la última estrofa, hermana Nadia, hermano Ben. Mas sus dones de amor nunca habéis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar. Creo que sí, ¿verdad? Creo yo, pero me puedo equivocar, dijo alguien, ¿verdad? ¿Ya lo vieron? Si rendidos no vais, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Y me llamó la atención porque tiene que ver con el título del mensaje también. Y para afianzar más el título del mensaje, quiero llevarlos, si son tan amables, al segundo libro del profeta Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel 12. Denme la oportunidad de marcar mi tiempo. ¿Habrá manera? Sí, para no excederme. En el capítulo 12, de ahí de este segundo libro de Samuel, hermanos, voy a dar lectura y ojalá podamos hilvanar ahí en una pequeña proporción del título, que como quiera lo voy a mencionar. Dice así la palabra de Dios. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Estamos ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 12. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, ¿qué le dijo, hermanos? Tú eres aquel hombre. Una exhortación directa de Dios. Ese es el título. Una exhortación directa de Dios. Aquí vemos en este ejemplo, hermanos, una situación difícil de un hombre que fue considerado como un hombre conforme al corazón de Dios, y que en un lapso de su ministerio batalló mucho. Fue muy difícil. Y aquí vemos parte de las consecuencias. No voy a ahondar mucho en el contexto histórico, puesto que la mayoría conocemos de qué se trata. Pero aquí vemos una exhortación directa de parte de Dios, utilizando los elementos adecuados para poder exhortar, y sobre todo, ¿quién es el que va a exhortar? Esto nos abre un panorama general a nosotros de entender y escuchar también las exhortaciones directas de parte de nuestro Dios. Toda la palabra de Dios, hermanos, está llena de exhortaciones directas. Es cierto, hay algunas porciones bíblicas que demandan un estudio más minucioso, más profundo, como el hermano Marcial que nos compartía el viernes en el compañerismo acerca de la cena del Señor, y me ayudó a mí la explicación, la forma en que el hermano se preparó, y pudo hacer algunas comparaciones muy interesantes
acerca de este evento tan importante para la iglesia y cómo a veces lo tomamos muy superficial, a veces me incluyo también. Entonces es cierto que a veces hay que profundizar, hermanos, pero la mayoría de las exhortaciones que Dios nos da son directas. El problema es que no queremos atenderlas. El problema es que cerramos nuestros corazones por causa de lo que impera en este mundo. El pecado, hermanos, es lo que nos desbalancea terriblemente en el camino de Dios. Y por el mismo pecado perdemos los enfoques. Y dicho sea de paso, me tocó compartir ahí a los pastores el viernes por la mañana acerca de buenos enfoques y malos enfoques de lo que es el ministerio. Entonces, pero toda la palabra de Dios, hermanos, tiene exhortaciones directas. Qué bueno que pudiéramos estudiar la escatología, la homilética, la hermenéutica y todas las materias que nos comparten en los institutos. Está bien, pero la Biblia es de un lenguaje muy sencillo también. El problema es que a veces nosotros, insisto, nos cerramos al punto de que no queremos ni escuchar, mucho menos obedecer lo que Dios nos está diciendo. Ahora, ¿qué es una exhortación? Es animarnos mutuamente a hacer lo que Dios quiere, lo bíblico. Esa es una exhortación. Ahí en la escritura estaba yo compartiendo acerca de Tito, en la carta que Pablo escribe a Tito, y Tito era un hombre que posiblemente el apóstol Pablo lo llevó a los pies de Cristo, muy posiblemente. Tito no era judío, él era un gentil. Y en sus viajes misioneros que tuvo el apóstol Pablo, muy posiblemente llegó a encontrarse con él y le compartió el evangelio, entre otras cosas, le dio instrucciones precisas para que estableciese ahí en Creta ancianos, y de ahí que corrigiera lo deficiente. Y después le habla de que tiene que también reprenderlos duramente a aquellos que se anteponen a la verdad, que es Cristo y su palabra, aquellos que se van hacia otras cosas que no es lo que Dios quiere. Miren ahí en Tito capítulo 1 versículo 10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Pablo advirtiéndole a Tito, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y habla de uno de ellos, ¿sí? El nombre está bien raro, hasta no lo recuerdo, está rarito el nombre, pero uno de sus profetas, algo va por allá por Epifanio, por ahí más o menos. Los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones. Ese profeta dijo esas palabras. Este testimonio, Tito, es verdadero. Por tanto, ¿qué dice ahí, hermanos? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y luego dice el último versículo, algo que a veces, hermanos, nos queda como anillo al dedo por cuanto no decidimos alinearnos a los principios de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Profesan, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Y Pablo ciertamente le dice a Tito, repréndelos duramente. Sin embargo, en el contexto de esta exhortación, hermanos, nada tiene que ver con regaños, nada tiene que ver con ofensas, porque la Biblia dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable, apacible, apto para enseñar. O sea, hay veces que tomamos estos versículos y los acomodamos y entendemos mal, en donde, sí, los voy a regañar, les voy a prohibir, les voy a exigir, y eso les convierte o nos llega a convertir a nosotros en dictadores y ya no en siervos. Entonces debemos de tener mucha cautela, porque el hilo se rompe por la parte más delgada, y ahí es donde se desembocan las cuestiones sobre la autoridad. Sí, dice, repréndelos duramente, pero esto, hermanos, más que pelearse, más que contender, es mantenernos firmes en la fe del Señor Jesucristo. Que cuando quieran decirnos algo que va en contra, simplemente no, porque así dice la palabra de Dios, y no nos vamos a mover de ahí, como algunos piensan que las cosas del Señor son negociables, y no son negociables, hermanos. Si Dios dice que no, es no y se acabó.
Y les pongo un ejemplo. Cuando vamos a una reunión familiar y ponen ahí bebidas embriagantes, para empezar, anticipadamente sabemos que en esa reunión va a haber cosas que no le agradan a Dios, ¿sí o no? Y a veces nuestros familiares dicen, pero ya es que yo fui contigo una ocasión, a un compañerismo, y ahora pues no tiene nada de malo que tú vengas y nos acompañes un ratito. Hermanos, pero es ahí donde tenemos que mantenernos firmes. ¿En quién hemos creído? ¿O acaso se pueden negociar, hermanos, estos asuntos? Y no estamos diciendo que no podamos convivir con las personas. Hermanos, no precisamente en ese día, pueden ir en otro día, ¿sí o no? Se puede ir otro día y platicar con la tía, el tío, el primo y convivir y dar testimonio, hermanos. Dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y que vean ellos que Cristo vive en nosotros y que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y es ahí donde podemos aplicar estos pasajes de mantenernos firmes. Y si vamos a exhortar a alguien, tiene que ser con el buen ejemplo. Entonces, nomás para dejar en claro, exhortación directa de parte de Dios. Y quiero llevarles a la carta del apóstol Santiago para por lo menos ver 3 de ellas, porque hay muchas, hermanos, hay muchas exhortaciones directas, como cuando Natán llegó con el rey David y sin tapujos, porque Dios conoce todas las cosas. Delante de Él, hermanos, nosotros no podemos esconder absolutamente nada, ¿verdad? Él sabe cuál es nuestro proceder, hermanos. Sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Él sabe hasta lo más íntimo de nosotros. ¿Lo sabe o no lo sabe? Entonces, Dios envió a este profeta y le dijo de qué formas podía estar delante del rey y mirarlo a los ojos, confrontarlo con esta comparación de este hombre con esta corderita. Y una vez que aquel varón de Dios, el rey David, se molestó mucho, se molestó bastante, pero no estaba entendiendo bien hacia dónde iba esa exhortación, ¿verdad? Él ya estaba en su posición como rey, como autoridad, como juez, porque dictó una sentencia. Aquel hombre es digno de muerte, que restituya, y es digno de muerte, y se enojó mucho. Pero hermanos, a veces nos sucede eso. Nos agarramos como jueces, nos agarramos dictando órdenes, señalando, cuando, hermanos, el principal problema está en nosotros. ¿Sí se han dado cuenta que el principal problema somos nosotros, no las demás personas? Y a veces, hermanos, tenemos tantas cosas en nuestras mentes y nos hace perder los enfoques. Aun cuando llegamos aquí a la escuela dominical, enfrentamos pruebas, situaciones difíciles, cosas que de alguna manera nos van a inquietar. A todos nos pasan. Yo quiero pensar que a todos nos pasan. Creo que no nomás a mí me pasa. ¿O no, hermanos? Por ejemplo, ahorita veníamos y pues tenía varias cosas en mente. Y me dice mi niña, me dice, papá, ¿a dónde vamos? Y hay veces, hermanos, que por no enfocarnos bien, por tantas cosas, podemos perder los estribos. Y pensé yo decirle, pues ¿a dónde quieres que vamos? ¿A dónde mismo? Pero ya con un tono, como cuando a veces los varones le hablamos a la esposa, así, ¿verdad? De esa manera. Suavecito, suavecito. Y ni cuenta se dan, ¿verdad? Que les hablamos suavecito, ni lo notan. Pero sí lo notan, hermanos. O sea, saben ellas cuando se rebasa ese límite del tono. Hermanas, ¿lo saben o no lo saben? Cuando el esposo les hablamos como es y de repente el tono sube 1 decibel, el volumen. ¿Sí lo notan? Sí se nota. Y cuando viene de allá para acá, varones, ¿se nota? No se nota, ¿verdad? Cuando la hermana le sube 2 decibeles.
no se nota, ¿verdad? Y más cuando procura decirnos aparte, aislados, allá en el cerro de la silla, solos en la antena. Se espera que lleguemos hasta la antena del cerro de la silla para decirnos las cosas cuando nos equivocamos, porque también nos equivocamos. Y todos se equivocan, todos, hermanos. Todos, varones, hermanas, todos, nuestros hijos, todos. Los pastores, también. Vean ustedes las reuniones de los pastores a veces, hermanos, es interesante. Hermanos, y le digo, pues a donde vamos siempre. Pero ya entonces Dulce me dice, es que tu mamá no está, ¿verdad? Y mi mamá no está. Y normalmente voy por ella y voy por los hermanos y así voy. Y yo llevo por otro rumbo. Ya entendí, es cierto. O sea, tengo que desviarme antes, por acá, por este lado. Y ya entonces le dije a Dulce, mira cómo son las cosas. A veces traemos tanto y queremos descargarnos con el que menos. Esa es la ley del más fuerte contra el más débil. Y aún así le pude pedir disculpas a Midara. Claro, ahí cometí un error porque no le había dicho nada a ella. Pero aún así yo le pedí disculpas. Por ejemplo, tengamos cuidado cuando usted piensa mal del hermano Rogelio, pero él ni siquiera lo sabe. Y usted va y le dice, hermano, discúlpeme porque yo pensé decirle, ya no se lo diga mejor, ¿verdad? Porque él ni cuenta, ¿verdad? Entonces, hermanos, pero sí hay que entender, hermanos, que la Escritura nos exhorta, nos reta, nos confronta. No solamente nos hace sentir bien muchas ocasiones, como ese bálsamo que necesitamos, que Dios sabe nuestras necesidades. Y qué bonito hablar del amor, de la justicia también, hermanos, pero es importante que nosotros, los que Dios nos da la oportunidad de estar al frente, compartamos y no rehusamos dar todo el consejo de nuestro Dios. Esto aunque a veces no nos guste. Y las exhortaciones para eso son, para animarnos a caminar en este mundo íntegramente con la ayuda de Dios. Y claro, estamos expuestos a muchas equivocaciones también en pro del ministerio. A veces nos equivocamos, pero esa no es la excusa como para rendirnos y decir, bueno, es que todos se equivocan, yo también. Se trata de, como Pablo le dijo a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y de ahí partimos, hermanos. Si alguien no reconoce que tiene problemas o tiene algunas deficiencias, es un gravísimo problema, hermanos. Todos nos podemos equivocar o todos nos equivocamos, hermanos, ¿sí o no? Nada más que tengamos cuidado. Porque hay veces que podemos decirle a alguien, tú no me veas a mí, porque yo te puedo fallar, tú sigue a Cristo, ¿verdad que sí? ¿Han escuchado esa expresión? ¿La han dicho, hermanos? Si la han dicho, piénsenlo varias veces. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si un maestro, si un líder le dice a sus alumnos, mira, tú no me mires a mí, yo te puedo fallar, tú mira al Señor. Hermanos, cuidado con esa excusa. No es válida, no está bien delante de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo, sean imitadores de mí. Y el adverbio que utiliza, así como yo de Cristo. No hay excusa. Si alguien dice de esa forma, con toda confianza, ustedes, hermanos y hermanas, le pueden decir, nos pueden decir, hermano, hazte a un lado entonces, porque no me eres de bendición. Hazte a un ladito. No se trata de excusarnos de esa forma. Se trata de que, hermano, si mi vida te es de bendición, qué bueno, hermano, sigo adelante, estoy tratando, estoy luchando, porque la vida cristiana es una lucha espiritual. Tenemos que ir para adelante y no para atrás, hermanos. Entonces, tenemos que atender a las exhortaciones directas, y cuando digo directa, usando ese pronombre personal que le dijo Dios a David por medio de Natán. ¿Qué le dijo? Tú. Y no estés volteando a las orillas a ver a tu hermano, a tu hermana, a tu cónyuge, no estés viendo a nadie. Es para que nosotros entendamos que esa exhortación es para mi vida, es para mí. Tú eres ese hombre. Pero suelen a relucir las excusas, hermanos, constantemente, como cuando Dios en el huerto, ¿verdad?, les encomendó que podían comer de todo, pero de este árbol no, ¿se acuerdan? Y la mujer tomó, comió
y dio al esposo, y ahí fueron abiertos sus ojos y empezaron las excusas. Porque cuando Dios los empezó a buscar, que Dios sabía dónde estaban, pero Dios los estaba, y ellos se escondieron de la presencia de Dios porque conocieron ambos que estaban desnudos. Pero Dios sabe todas las cosas, hermanos. Y es entonces donde el hombre se empezó a excusar y le dio una queja a Dios. ¿Cuál fue la queja, varones? La mujer que me diste, y algunos la dicen con profunda convicción. ¿Será así, hermanos? O con temor y temblor, como sea el caso. Pero le dijo, la mujer que me diste. Vean ustedes la forma, Era para que lo dijera así Adán, hermanos. La mera verdad no. Así como cuando también en cuestión de Job, hermanos, cuando la mujer le dice a Job, ¿se acuerdan, varones? ¿Qué le dice? Maldice a Dios y muérete. Y juzgamos desmedidamente a la mujer, ¿verdad que sí? De Job. Y la juzgamos, y qué mal, qué fea, y cómo se le ocurre, y empezamos a hacer esos juicios. Pero a veces no entendemos, hermanos, que posiblemente, muy posiblemente, a ella le dolió más la partida de sus hijos y de sus hijas que al mismísimo Job. Muy posiblemente. ¿Ustedes creen que ella no sufrió, hermanos? A veces nomás nos concentramos en el varón, en Job. Ay, Job, mira cómo sufrió. Pero ella, ¿en qué momento se dobló a tal grado de expresar equivocadamente, hermanos? Diciéndole a Job, maldice a Dios y muérete. Aún retienes tú tu integridad. Hermanos, pero es que a veces pensamos en los demás, en los errores de los demás, y no pensamos en nosotros mismos. Por eso es que hay que entender las exhortaciones directas de Dios para nuestras vidas, y eso nos va a ayudar a nosotros para corregirnos y enderezar ese camino que se está yendo por otro lado, con la ayuda de Dios. Pero fuera de Dios no se puede, hermanos, fuera de Dios olvídenlo. Y en la carta del apóstol Santiago vemos ahí por lo menos 3. Quiero puntualizarlas. Busquen, hermanos, Santiago capítulo 1. En esta carta, sin meternos a una profundidad escritural, que sí se puede, que es válido, e inclusive si ustedes quieren acudir a los idiomas como el hebreo, el griego, el arameo, adelante, el latín, adelante, está bien, hermanos, pueden hacerlo, pueden buscar un compendio bíblico, un comentario como Matthew Henry, todas esas herramientas lo pueden utilizar, hermanos, no entiendan mal, lo pueden hacer, pero ninguno de estos comentarios, de estas ayudas, van a estar por encima de este libro que es la palabra de Dios, ninguno. Ahora, algunas personas, hermanos, batallamos para leer, algunos batallamos para expresarnos, pero el Señor Jesucristo pudo en aquel entonces llamar a 12 hombres que los capacitó y los envió a predicar de 2 en 2, y algunos estaban muy preparaditos y otros no tanto, ¿verdad? Pero en las manos de Dios pueden ser grandes instrumentos, grandes hombres, grandes mujeres que puedan servir y glorificar a un Dios vivo y verdadero. Entonces, aquí en la carta del apóstol Santiago vienen muchas cosas directas, exhortaciones directas de Dios para nosotros, exclusivamente para nosotros, y si las atendemos, hermanos, vamos a ser los más bendecidos. Y si nos equivocamos en algunas cosas, pues, hermanos, ¿quién nos equivoca? Estuve viendo un video de los hermanos que subieron ahí en la reunión que tuvimos, gracias a Dios, porque pudimos llegar a 18 años como unión de varones, ahí en el lugar de nuestro hermano Ávila, y pasamos un tiempo muy bonito de convivencia. Hermanos, no pudieron estar muchos de ustedes, lo entendemos, ¿verdad? Que no es fácil, hay muchas cosas, a veces difícil, pero nos vamos a dar el tiempito para seguir reuniéndonos, seguir conviviendo, ustedes no se preocupen. Y alguien subió un video por ahí, y estuve viendo parte del devocional, y le dije, mira, aquí me equivoqué en esa palabra, ¿sí?
Hablaba de las características del Señor, que es manso y humilde de corazón. Digo, ay, me equivoqué en esa palabra. A lo mejor no es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Pero así sucede, hermanos. El que habla más se equivoca. ¿Usted no se quiere equivocar? No diga nada, sentadito, esto. No quiere que cuando pase al frente de dirigir, hermano Rogelio o alguien, que nos equivocamos en las direcciones. Pero, hermanos, si usted quiere que nadie le diga, pues no haga nada, simplemente. Pero estoy convencido que es mejor avanzar. Avanzar con la ayuda de Dios. Más se trata de servir a Dios. Y no que digamos, bueno, es para Dios que salga como salga. No se trata de eso, porque los hermanos saben que hemos tomado cursos y nos estamos preparando. Y donde nos vamos a foguear es aquí en la iglesia local, ¿sí? Entonces, hermanos, Santiago capítulo 1, siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que estaban dispersas. Aquí encontramos la primera exhortación de parte de Dios. Y la primera exhortación, hermanos, animarnos a hacer lo bíblico, es mantenernos firmes en las pruebas que Dios nos manda. Mantenernos firmes en las pruebas que Dios nos manda. Porque en la vida cristiana, hermanos, Dios envía pruebas a sus hijos. Varias pruebas. Y quiero decirle de una vez que las pruebas que su servidor tiene no son las mismas que usted tiene. Pero sin duda alguna, Dios tiene la capacidad para ayudarnos y sacarnos hacia el otro lado del mar. Hacia el otro lado de cuando ya pasa la tempestad y se hace gran bonanza, de aquel ladito. Dios lo puede hacer, hermanos, porque Él tiene toda autoridad, tiene todo poder. Entonces, dice la palabra de Dios: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, y dice aquí la escritura, en diversas pruebas. ¿Cuántas veces, hermanos, desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, han llegado a nuestra vida diversas pruebas? Y por la gracia de Dios hemos salido adelante. Perderíamos, no perderíamos, nos llevaría mucho tiempo puntualizar a hermanos de esta congregación que han pasado por pruebas muy, muy fuertes, muy difíciles. Pero gracias a Dios que siguen adelante, a pesar de esas adversidades. Hermanos, Dios nos dice que nos mantengamos firmes en las pruebas, en esa prueba que tú estás pasando, porque poderoso es Dios para sacarnos adelante. La cuestión es, ¿lo creemos o no? Que Dios nos puede ayudar en esa situación. La Biblia dice que Él no nos puede dar más de lo que nosotros podemos soportar, porque juntamente con la tentación, dice que dará la salida. Solamente, hermanos, que quiero decirte algo, que es muy diferente hablar de una prueba y hablar de una consecuencia por nuestras acciones. Es muy diferente. ¿Habéis oído de la paciencia de Job?, dice el apóstol Santiago. Vean ustedes ahí en el capítulo 5, versículo 11. ¿Lo tienen, hermanos? 10 y 11. Si lo pueden leer. Santiago 5, 10 y 11, para que participen. ¿Qué dice? Gracias, hermanos. En cuestión de lo que le sucedió a este varón, Job, sabemos que fue una prueba de parte de Dios, pero la exhortación era mantenerse firme ante esa prueba. Y van a venir las pruebas, están llegando las pruebas a nuestras vidas. Solamente, hermanos, hagamos notar esa diferencia, que son las pruebas, porque Job ni sabía por qué estaban sucediéndole estas cosas, ya que Job era un hombre íntegro. Era un hombre considerado delante de Dios, recto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, él buscaba como prioridad agradar siempre a Dios. Y de repente
se vino en cascada toda su situación, que le afectó, desde luego, hermanos, le afectó mucho. Aún maldijo el día que él nació. Nunca maldijo a Dios, maldijo el día que él nació. Pero aún en todo esto se mantuvo firme, aclarando: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Era él cómo soportaba, cómo se mantenía firme, cómo entendía la manera en que debería de corresponder a la gracia de Dios a pesar de las adversidades. Pero muy diferente es que cuando por nuestra desobediencia vienen entonces problemas a nosotros, consecuencias por nuestra rebeldía, por no entender que los caminos del Señor son los mejores, hermanos. Nos queda poco tiempo en este mundo como para perder el tiempo en otras cosas que no glorifican a Dios. Poco tiempo nos queda, hermanos, porque los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80. ¿No se han puesto a pensar, hermanos, cuánto tiempo desperdiciamos en otras cosas que no glorifican a Dios? Aún dentro de los pensamientos perdemos el tiempo, hermanos. ¿Sí sabían esto? Que dentro de nuestros mismos pensamientos estamos perdiendo el tiempo, porque hay cosas más importantes en las cuales podemos ocuparnos en pensar, pero perdemos a veces el tiempo. Y cuando vienen las pruebas, o mejor dicho, los problemas, a veces le preguntamos a Dios: ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué me está pasando esta situación? Hermanos, si el Señor nos diera una respuesta audible en ese momento, nos quedaríamos muy sorprendidos. Mejor ni le movamos. Porque hay veces que lo que nos sucede a nosotros es por consecuencia de nuestras acciones. Y entonces Dios ahí nos exhorta y nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Paradójicamente nos dice que debemos de tener gozo en las pruebas. Y yo te pregunto: ¿te gozas en las pruebas o te quejas? ¿O nos quejamos? ¿O siempre andamos viendo lo negativo? Dice el Señor: tened por sumo gozo. Y luego nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando le digamos a Dios: dame paciencia, le estamos pidiendo pruebas. ¿Sí? Qué impacientes somos, ¿verdad? Le pido al Señor que me dé paciencia. Órale, hermano, ahí está. El que le pide a Dios esa paciencia, recuerde que le está pidiendo: mándame una prueba, Señor, también. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, ¿qué cosa, hermanos, dice ahí? Maduros. ¿Sí? La prueba produce en nosotros madurez espiritual, para que seáis perfectos, maduros y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, cuando tengas una prueba, Dios quiere que te mantengas firme en esa prueba. Todo tiene su tiempo. Esa situación, por difícil que sea, si está en línea directa con el hecho de que estamos tratando de avanzar en este mundo difícil, hermanos, y estamos luchando con nuestro carácter, con nuestros temperamentos, estamos rogándole al Señor que si este día tú me das la oportunidad de vivir, que lo pueda disfrutar, que pueda aprender a amar a mis hermanos, que pueda perdonar, que pueda perdonarme inclusive yo mismo, porque muchos ni siquiera entienden el perdón de Dios, que es absoluto. Porque el Señor ya te perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros. Pero hay veces que nosotros mismos no queremos ni aceptar el perdón del Señor. Y andamos ahí batallando. Hermanos, estas pruebas nos van a ayudar a madurar en lo espiritual. Las pruebas son necesarias, son muy importantes. Solo quiero que identifiques cuál es tu prueba en este momento. ¿Ya la viste? ¿Ya la identificaste? Dios te puede ayudar. Pero Dios quiere que te mantengas firmes. Y si en un momento nos salimos del carril, de las cosas que Dios, hermanos, pues es tiempo de corregir lo deficiente, ¿o no? Es tiempo de decirle: Señor, reconozco que me he estado equivocando, que he estado errando, no he estado dando en el blanco. Pues es un día de oportunidad. Gracias a nuestro Dios, que Él no es como nosotros, que juzgamos, prejuzgamos, enjuiciamos, hermanos. Pero Él no es así. Él nos dice:
sigue adelante, avánzale, boga mar adentro. Ese es el consejo que el Señor da. Como hace no mucho tiempo hablábamos de aquella mujer que el Señor le dijo, vete y no peques más. Sí, hermanos, tenemos nosotros que entender esa exhortación, mantenernos firmes ante las pruebas y corregirnos en nuestras deficiencias, que las hay, las hay. Otra exhortación, hermanos, de parte de nuestro Dios, es el versículo que se memorizaron. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue, hermanos? Santiago 1. ¿Qué dice? A lo largo de nuestra vida cristiana, ¿cuántas veces hemos escuchado, hemos leído esta porción de la palabra de Dios? Y de memoria, muchos de nosotros la sabemos, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces la hemos aterrizado directamente? No pensando en los demás, sino nosotros. ¿Cuánto de la palabra de Dios que conocemos lo ponemos en práctica nosotros? ¿Cuánto? Hay veces que los pastores en los compañerismos que me dan la oportunidad de compartir, noto sus expresiones, porque de aquí al frente podemos ver expresiones, hermanos. Podemos ver cuando tristemente están en el celular. Hermano Gerardo, ¿se ve desde acá? Se ve todo claritito, ¿verdad que sí? Se ve quién está atento, se ve quién se está riendo, se ve quién está... ¿Cómo? Durmiendo, sí, no, aquí los tengo ahí grabados. Ahí. El hermano Daniel nos facilitó una cámara, ¿verdad? La cámara que está abajo, estoy hablando, la de aquí está escondida. Pero la que está abajo toma fotos, todo bien clarito, todo se ve, y la que está escondida ni les digo, esa la repasamos al final. Vemos ahí, mira el hermano, aquí está. Todo se ve, hermanos, todo, de aquí al frente vemos todo, y con los pastores también. Y a veces cuando tocamos un punto, como peces en el agua, empiezan a moverse, ¿verdad? A moverse, como que algo no les está gustando. Pero hermanos, la palabra de Dios es directa. Y no les gusta cuando el hermano Aurelio como presidente nos ha dado el tema de los requisitos ministeriales. Y son requisitos muy claros, en donde hay veces que los pasamos por alto, hablando de los líderes, hablando de los pastores. Y les decía que uno de los puntos, que los requisitos que Dios establece para ese ministerio específico como es el pastorado, esos requisitos los ha puesto Dios, nadie más. Y si faltamos a uno de esos requisitos, entonces quedamos descalificados por Dios. Y cuando pones el dedo en la llaga, haciéndoles ver algunos ejemplos de que aún en el compañerismo regional, aún en el compañerismo nacional, hemos visto terribles cosas de parte de algunos líderes, como que eso ya no les gusta, pero es la realidad, hermanos. Y siempre tenemos que advertir de esto. No es lo que tú sepas, es lo que tú vives. No es lo que yo sepa, es lo que yo vivo de la palabra de Dios, hermanos. Para que tengamos mucho cuidado. Y yo no sabía, pero de repente ahí subieron los comentarios que estaban ahí personas viendo la predicación. Primero estaba predicando hermano Héctor y una persona preguntaba ¿quién es? Y empezó a decir, no se olviden de los misioneros, no se olviden. Y después me tocó a mí predicar y toqué esos puntos fuertes, hermanos, fuertes. Y yo no sé si por medio de ahí Dios lo exhortó. ¿Sí? Dios lo encaró. Después les digo, si quieren preguntarme aparte quién era esa persona, con toda confianza aparte se los puedo decir. Y les puedo advertir, tengan cuidado de esos lobos rapaces. ¿Sí? Tengan mucho cuidado. Pero la Biblia lo dice, hermanos. Y si la Biblia lo dice, tenemos que decirlo. ¿Para qué? Para evitar esos problemas que a veces se generan dentro de las iglesias. ¿Sí? Para evitar esos problemas. Tengamos mucho cuidado. Y no se trata de pelear, hermanos. Se trata de mantenernos firmes
en lo que creemos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendiendo la hebra de lo que estamos mencionando? O les recuerdo aquel ejemplo de este joven que llegó, se sentó, empezó a enseñar a los jóvenes de aquí estampas pornográficas. Y voy y le digo, mira, eso no está bien. Este lugar es un lugar de gobierno, ¿sí? Porque es una asociación religiosa. Y bendito Dios, qué bueno por mi hermano Oscar y los hermanos pioneros. Todo está en orden en cuanto a lo legal con las autoridades, ¿sí? Tenemos juntas esporádicamente con un panel donde están representantes de la CEGOP, del SAT, de Hacienda, Indavín, Inmigración y otros más. Pero este lugar es un lugar público y no se le puede prohibir la entrada absolutamente a nadie. Pueden venir. Pero si esa persona está haciendo algún acto indebido aquí, por supuesto, hermanos, que podemos decirle lo que le dije a ese muchacho. No está bien lo que estás haciendo. Estás afectando aquí a los muchachos, porque dice que una manzana podrida puede podrir a las demás, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que me quede yo así nada más viéndolo y, mira, Dios lo va a cambiar, Dios le va a ayudar? Y no estoy hablando de pelear, hermanos, entiendan, no se trata de pelear, se trata de mantenernos firmes en lo que Dios nos dice. Y después, como se portó muy grosero, ¿verdad?, con un servidor, tú ni eres nadie, tú no eres nadie, me empezó a decir, tú no eres ni el pastor. Digo, sí, tienes toda la razón, vamos con el pastor. Y lo llevé con el hermano. Y el hermano lo exhortó y le dijo, mira, si vas a venir a este lugar, puedes venir a escuchar la palabra de Dios, pero si no, no vengas. No, le echan ahí limoncito a la herida y empezó a hacer lo mismo. Ya no regresó, hermanos, no lo juzgamos, pero tenemos que mantenernos firmes en lo que Dios nos dice, ¿o no, hermanos? ¿Acaso el Señor Jesucristo no entró al templo y tomó un azote de cuerdas y volcó la mesa de los cambistas y les habló de una forma fuerte y les decía, mi casa, casa de oración será llamada y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Porque son exhortaciones, hermanos, y aquí en esta exhortación Dios nos exhorta a vivir la palabra de Dios, a ser hacedores de la palabra y no oidores, no echar en saco roto lo que se nos predica una y otra y otra y otra vez, hermanos. Y a propósito, no estamos compitiendo los hermanos que predican aquí. Yo nunca he visto una competencia, hermano Gerardo, hermano Oscar, hermano Rogelio, hermano Enrique. Yo nunca he visto eso, gracias a Dios, hermano. No se trata de una competencia, somos siervos y punto. Y lo que se comparte es la palabra de Dios. Que nos falta mucho que aprender, es cierto, nos faltan muchas cosas que aprender. Pero algo que nos exhorta a Dios es a poner en práctica la palabra de Dios. Si Dios me dice, ama, ¿qué tengo que hacer? Amar. Si Dios me dice, perdona, ¿qué tengo que hacer? Perdona. Si Dios me dice, aguanta. Porque a veces hay que aguantar, hermanos. ¿Sí? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que debemos llevar las cargas los unos de los otros y soportar? Y en otras dice, sufre el agravio. ¿Acaso no lo dice? Todo eso lo menciona la palabra de Dios, pero lo tengo que llevar a la vivencia práctica. No solamente lo tengo que retener aquí, hermanos, porque eso nos va a llenar de ese conocimiento que nos va a envanecer. Lo tengo que aterrizar en mi vida diaria. De eso se trata. Les da un ejemplo a los hermanos de mi papá, ¿verdad? Es mi papá, biológicamente es mi papá, y Dios me dice, hónralos. Ya le hablé de Cristo, él ha batallado mucho, y me habló hace algunos días, y me habló en un estado inconveniente, ¿sí? Y después dije, ya no le voy a contestar cuando me hable, mejor cuando venga voy a hablar con él. Y se llegó el momento en que llegó a la casa, que es su casa, y como otras veces, le ofrezco lo que puedo, lo que tengo, ¿sí? Pásele un vasito de agua, un refresquito, un taquito, lo que tengo, con gusto se lo ofrezco. Es mi papá, ¿sí? Y he entendido que yo no debo de juzgar a mis padres, ¿tú sí? O sea, no, Dios dice que no debemos de juzgarles, de ninguna forma. Esto es peligroso, al contrario, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Exacto, es una promesa, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Y llegó y le dije, mire, quiero nomás hablar con usted y decirle que el dinerito que le dan el gobierno,
la forma en que lo gaste o no lo gaste, la forma en que usted quiera vivir o no, son sus decisiones. Lo malo que le voy a pedir, por favor, es que no me hable en estado inconveniente. Y entonces me dice, no, es que me está cambiando la voz, me dice, me está cambiando la voz, me dice. Le digo, no, usted sabe que no. Yo no me le estoy pidiendo, por favor, que así no, ni venga así, ni me hable así, no le voy a contestar. Pero hermano, de veras noté algo, que tenía dos opciones ahí: seguirle atizando y descargarme, a lo mejor remontarme a aquellos años y descargarme, y otros dirían, lo tengo de pechito, ¿verdad? Pero empecé a notar en él cierto nerviosismo. No andaba ya bajo los efectos, ni crudo, ni nada, pero cuando lo empecé a confrontar de esa forma, empezó así como si fuera un niño, no sé si me puedo explicar. Y hay momentos en que tenemos que entender dónde detenernos, hermanos, porque no se me debe de olvidar que es mi papá. Bueno, hermanos, Dios no nos ha puesto para ser jueces de nadie, y hay que saber dónde detenernos, ¿verdad? Y ya después platicamos, y digo, bueno, papá, bienvenido, aquí ya sabe, pues vamos a ponernos de acuerdo, solamente eso es lo que le pido, ¿verdad? Si no, ¿en qué posición estamos nosotros, hermanos? ¿Como dictadores, o de qué se trata servir al Señor? Se trata de amarnos, perdonarnos, sobrellevarnos, exhortarnos, pero sobre todo vivir la palabra de Dios. Y último punto, hermanos, nos habla de que en el capítulo 2, una última exhortación directa es que no hagamos diferencias entre las personas, jamás. Y esto nos lleva a ver el carácter de humildad que tenía el Señor Jesucristo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin, amén, sea sin acepción de personas. Gracias al Señor somos diferentes, hermanos. Eso es muy bueno, no es malo, es bueno que seamos diferentes. Pero tenemos que aprender a amarnos, a respetarnos, a sobrellevarnos, y nunca medirnos por lo que tenemos o por lo que no tenemos, hermanos. La gente, el mundo dice, tanto tienes, tanto vales. En las cosas del Señor no debe ser así, hermanos, de ninguna forma. Y el ejemplo lo dio el Señor, que nunca hizo acepción de personas, que nunca rechazaba ni a los niños, ni a los que tenían, ni a los que no tenían, porque el mensaje principal, hermanos, es que no hagamos diferencia entre las personas. Y cuando sucedan estas cosas, hermanos, nuestro corazón se va a llenar de orgullo, y nos vamos a afectar nosotros mismos. Y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, vean ahí la comparación, sencilla, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O necesitamos una cátedra de homilética para entender esto? ¿Verdad que no? No, hermanos. Y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dice, siéntate tú aquí en buen lugar, y le dices al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Aquí no llama la atención. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Por supuesto, hermanos. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales, etcétera, etcétera. Pero si hacéis acepción de personas delante de Dios, dice la palabra, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal nunca hizo esto. Puede buscar todo lo que Él desarrolló en su ministerio y nunca va a encontrar esto. Se mantuvo firme, claro que sí, pero nunca hizo diferencias. Aún al mismísimo Judas, Él lo amaba. Amén. Lo amaba. Y a nosotros también. Y cierro con esto, porque el amor de Dios, hermano, es incondicional.
Él nos ama, nos amó hasta el fin, con nuestros defectos y con nuestras virtudes, y se dio a sí mismo por nosotros. Hermanos, son exhortaciones directas y hay muchas. Por eso de ahí la recomendación que les hacemos, hermano Nicolás, dice: hermanos, estudiemos, meditemos, busquemos, porque esta es la fuente de poder que necesitamos para seguir adelante. Son exhortaciones para ti y son exhortaciones para mí, directas de parte de Dios. Dios les bendiga, hermanos.